Bendiciones a todos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más con ustedes, soy el pastor Andrés Garcés y estamos de vuelta en esta segunda clase de este seminario titulado Quebrantando Maldiciones. Hoy tenemos entonces la clase número 2 que titula Maldiciones causadas por objetos. Somos la misión pentecostal del nombre de Jesús, como ya les había contado en la primera clase del seminario. Somos una misión venida de Colombia y tenemos ya 8 meses aquí en la ciudad de Mar del Plata, predicando también el Evangelio de Cristo y estableciendo el reino de los cielos también a través de estos seminarios. Espero que a ustedes les sean de bendición y puedan también ser edificados a través de ellos. Les invitamos también a compartirlos con las personas que usted considere que lo necesitan. A través de este número de WhatsApp también nos pueden escribir. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden compartir con nosotros si así lo quieren. Nuestro número es 223-501-0860. También si quieren compartir esta línea de WhatsApp con sus amigos o familiares para que ellos se vinculen a este seminario y puedan aprender, sería también una bendición para todos. Nuestro propósito es presentar el Evangelio de Cristo y presentar herramientas a los cristianos, a los hijos de Dios, para que aprendamos a pelear nuestras batallas, porque muchas veces somos derrotados delante del enemigo porque carecemos de cierto entendimiento espiritual, de entender que hay ciertas armas a nuestra disposición. Así que podemos vernos en el problema en el que se vio el pueblo de Israel, cuando el Señor les dice, este pueblo pereció porque fue falto de conocimiento. Entonces nuestro propósito es con la guianza y la dirección del Espíritu Santo poder entonces también proveer de estas herramientas al pueblo del Señor aquí en esta hermosa ciudad de Mar del Plata. Así que le insto una vez más para que comparta estos audios, estas enseñanzas y bueno, también muchos otros hermanos se vean beneficiados a través de esta labor. Vamos pues entonces a entrar en materia. Vamos a tomar hoy como base el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, 7:26 del libro de Deuteronomio. Vamos a leer allí, capítulo 7, verso 26, igual allí en las guías que yo les envío en el PDF, van a estar escritos cada uno de los textos y también algunas imágenes que ilustran un poco lo que vamos a ir hablando y lo que vamos compartiendo. Dice entonces Deuteronomio capítulo 7, verso 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Amén, gracias damos a Dios por su palabra. Y bueno, vamos entonces a hacer uso, como ya les venía diciendo en la clase pasada, de los principios espirituales que nos son revelados a través de las Escrituras. Porque los principios espirituales son de naturaleza eterna. Es decir, aunque las prácticas cambian a través de las dispensaciones, los principios permanecen inmutables, es decir, la verdad que subyace bajo el mandamiento. Entonces aquí vemos que hay objetos que son anatema. Ahora, ¿por qué son anatemas? Porque dice la palabra que son abominables. Y la Biblia dice que un objeto abominable no solo es un objeto anatema, sino que puede hacer anatema aquel que lo posee o la casa donde está.
Estos tres elementos son importantes analizarlos en este texto. No traerás cosa abominable a tu casa. Ahora, ¿por qué? Uno, dice la Biblia, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás. ¿Por qué? Porque es anatema. Entonces vamos a definir un poco las palabras para poder ir entendiendo este concepto. Primero, ¿qué significa la palabra anatema? Bueno, la palabra anatema quiere decir maldito o apartado. Significa etimológicamente ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición en el sentido de condena. Es decir, es alguien que es apartado o separado, cortado, así como se amputa parte de un miembro o de una comunidad. Es algo separado para la destrucción. Eso es lo que significa la palabra anatema. Sintetizando la idea, algo anatema es algo que está bajo destrucción, bajo maldición. Una persona anatema sería una persona que está destinada a la destrucción o a la maldición. Eso quiere decir la palabra anatema. Ahora, miremos lo que quiere decir la palabra abominable. La palabra abominable proviene del verbo abominar, originario del latín abominari, cuyo significado es maldecir, aborrecer. Es todo aquello considerado maligno, perverso, siendo objeto de repudio por parte de las personas por quebrantar los principios establecidos. Eso es básicamente la palabra abominar o abominable. Pero sintetizando la idea, algo abominable es algo maligno, perverso, y por esta causa es digno de maldecir. Básicamente es eso. Ya entonces, teniendo la claridad de estos dos términos, leamos nuevamente el texto. No traerás cosa abominable a tu casa, ¿sí? Es decir, cosa maligna, cosa perversa, cosa sucia, cosa contaminada. Del todo la aborrecerás, ¿cierto? Para que no seas anatema, es decir, para que no caigas en la destrucción o en la maldición de la destrucción. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque tal objeto es anatema, es decir, tal objeto está puesto bajo maldición. Entonces, un objeto bajo anatema en casa puede hacer que los moradores de esta casa sean también anatemas. Es el caso de Acán. Allá en Josué el capítulo 7, usted lo puede leer detalladamente allí donde está. Puede pausar la grabación y puede leer todo el capítulo 7 donde nos narra el pecado de Acán. Ahora, ¿cuál fue el problema de Acán? Básicamente, la ciudad de Jericó fue dedicada al anatema, es decir, a la destrucción y a la maldición. Nadie podía tomar cosa alguna de Jericó, ninguna, porque todos sus objetos quedaron bajo maldición. Entonces, Acán, cuando entraron a conquistar a Jericó, calladamente tomó algunas cosas, un lingote de oro, un manto babilónico, entre otras cosas, pero estas cosas eran destinadas a la destrucción, por consiguiente estaban bajo una maldición o bajo anatema. Lo que ignoraba Acán es que una vez él llevara eso a su casa, lo constituiría él también anatema, y no solo a él, sino también a su casa, y esto es importante y lo vamos ahorita a enfatizar un poco, porque cuando hay un anatema en la casa, la maldición abarca todas las personas que moran en esa casa, sobre todo cuando es una autoridad la que hace esto. Entonces, claro, él lleva esto y, como vemos en el capítulo 7, ellos son derrotados a la hora de conquistar la ciudad de ahí. Pese a que era una ciudad más pequeña y con menos habitantes, fueron derrotados. Josué va y
rasga sus vestidos delante del Señor, pero el Señor le dice: Josué, levántate porque hay un anatema. Mire, ya el problema no era un objeto anatema, ya no era un asunto de que es que había un lingote anatema, no, ya hay anatema refiriéndose a una persona. Es decir, la destrucción y la maldición que reposaban sobre estos objetos se transfirió a Acán por haberlos tomado. Entonces le dice el Señor a Josué: levántate porque hay un anatema. Y efectivamente, después de indagar, el Señor les revela que el anatema era Acán. ¿Y qué es lo triste en este suceso? Dice el verso 24 del capítulo 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Entonces a uno esto le parece impresionante, ¿cierto? Porque cómo toman sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas y todo cuanto él tenía, inclusive su tienda, es decir, desarmaron su tienda, las varas, las pieles que cubrían la tienda la desarmaron y todo fueron a quemarlo y a apedrearlo, mire. Porque cuando una persona trae maldición a su casa, la maldición impregna inclusive las mismas paredes del lugar donde vive. Y bueno, tocamos someramente este asunto en la clase pasada, pero ya lo enfatizaremos en clases posteriores. Pero puede impregnar las paredes mismas y puede afectar a sus habitantes. Un padre que trae maldición a su casa maldice a sus hijos, maldice a su esposa, maldice todo lo que está subordinado a él. Por eso en el caso de Acán fue llevado todo cuanto él tenía al valle de Acor y todos fueron apedreados. Y uno podría decir: pero bueno, si Acán fue el que tomó el anatema, ¿por qué entonces todos mueren? Porque él trajo maldición a su casa. Y la maldición se liberó en destrucción y toda su familia murió por esta insensatez cometida por Acán. Es importante que analicemos esto, lo observemos y le demos el debido valor y el debido temor a estas cosas. ¿Por qué? Porque algo bajo anatema o bajo maldición siempre traerá destrucción. Eso siempre será un principio. Y bueno, vamos entonces a tocar algunos puntos. En esta clase de maldiciones causadas por objetos, en esta clase nos vamos a demorar un poco. Es decir, puesto que las clases todas son de 1 hora, esta clase igual hoy vamos a estar 1 hora, pero esta clase vamos a continuar con ella unas 3 clases aproximadamente, porque tenemos mucho que hablar respecto a objetos anatemas, objetos abominables o malditos por Dios, porque hoy día, hermanos, amigos, hoy día más que nunca el enemigo ha proliferado un ataque con objetos. ¿Por qué? Porque muchas veces él, o casi en todas las veces, él se aprovecha de nuestra ignorancia. Pese a que a veces hay mucha ignorancia dentro del cristianismo respecto a esto, entonces él ha fabricado un sinnúmero de objetos malditos, anatemas, para introducirlos en las casas de muchos cristianos, y de esta manera pueda venir destrucción también a la vida. Y nosotros nos preguntamos muchas veces, bueno, a veces ¿por qué hay tanto daño dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué vemos tantos divorcios, separaciones, problemas familiares, hijos con problemas de droga, en fin, tanto problema que no debería de existir, pero que muchas veces está operante? Y muchos de esos casos pueden hallar su raíz en maldiciones causadas por objetos que de pronto nunca juzgamos, nunca observamos, no tuvimos la milicia, la sagacidad de observar estas cosas. Y bueno, por eso el propósito es que podamos ver estas herramientas
y podamos desarrollar una óptica espiritual que juzgue las cosas de una manera espiritual. Entonces vamos a tocar algunos objetos de naturaleza anatema. Como les digo, son muchos y vamos a tardar tal vez unas 3 clases tocando estos objetos. Pero ahorita vamos a hablar de unos cuantos. Primero, vamos a hablar de objetos robados. Un objeto, cuando es robado, se constituye al instante en algo abominable. Entonces, por ser abominable viene a ser anatema, es decir, queda dedicado a la destrucción o maldito, porque hay una abominación en él. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en relación al aspecto de las cosas robadas. Si nosotros tenemos participación directa con cosas robadas. La naturaleza del robo se puede expresar en muchas formas y nosotros tenemos que ser muy vigilantes de estas. ¿Como cuáles? Como a veces nos fían algo para que lo paguemos y nunca lo pagamos. Y al no pagarlo, entonces nos lo robamos. Porque cuando algo no se paga, es un robo. O sea, robar no es únicamente uno entrarse a una tienda, a un almacén y sin que lo vean llevarse algo. No, o sea, la naturaleza del robo puede ser expresada en muchos aspectos. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que vigilar mucho estos asuntos, ¿sí? En relación a nuestros compromisos y lo que hemos comprometido. Hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, el énfasis en este caso que quiero hacer no es tanto en los robos directos, porque bueno, como cristianos nosotros tenemos la luz del Señor y sabemos que hay que pagar lo que debemos y que no debemos tomar lo ajeno. Bueno, creo que en cuanto a eso no hay mucho que decir, ¿cierto? Pero sí hay algunas cosas en las que el enemigo a veces nos quiere engañar. Y aquí es donde quiero que estemos atentos. Primero, hay que tener cuidado, hermanos, con lo que se compra barato, a bajo precio, que porque está muy regalado, porque es que allí vale tanto, es que en tal parte esto vale 20,000, pero allí hay un muchacho en tal barrio que él me vende eso en 2,000 y vale 20,000. Yo tengo que aprovechar, yo voy a ir a comprarle eso porque esta es la oportunidad de yo adquirir eso que tanto quería. Y parece que nos cega el engaño y caemos en la trampa. Y no nos preguntamos por un minuto, venga, eso vale 20,000, ¿por qué lo está vendiendo en 2,000? ¿A usted no le parece extraño que él esté vendiendo algo en 2,000 que cuesta 20,000? Tenemos que tener sagacidad. Ahora, muchas veces, ¿sí?, detrás de estas cosas hay un robo. Lo venden a bajo precio, a bajo costo, porque sencillamente es robado, porque le quitaron eso a alguien, porque atracaron a alguien en la noche y bueno, entonces necesitamos vender esto rápido, ¿sí? Y claro, nosotros a veces bajo el engaño, ¿qué hacemos? Lo compramos. Ahora, cuando es un objeto robado, al instante se convierte en un objeto anatema. ¿Por qué? Porque hay abominación en él, hay robo. Entonces viene a ser maldito. Nosotros lo compramos que es que porque es barato, porque está a un precio de locura y porque es que yo tengo que aprovechar. Ignorando muchas veces, que estamos comprando una maldición. Y nos llevamos ese objeto a nuestra casa, sea lo que sea, no, un teléfono, en fin, lo que sea, una bicicleta o cualquier cosa. Sencillamente lo compré porque es que eso era un precio que era
infinitamente barato, ignorando de que, a ver, si este objeto fue robado, yo me llevé a mi casa una maldición que compré a bajo precio, a bajo costo. ¿Qué ocurre con esto? Al instante se libera una maldición en mi casa. Ahora usted podría decir, pero es que yo soy cristiano. Sí, claro, y por ser cristianos que tenemos que vivir en justicia, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. Y si alguien tiene que tener sagacidad y tiene que tener criterio, somos los cristianos, los hijos de Dios. Tenemos que ser sagaces. La Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, el diablo maquina, piensa cada día cómo nos va a engañar, cómo nos va a atacar para destruirnos. Si nosotros ignoramos sus maquinaciones, nosotros vamos a sufrir la destrucción del maligno. Entonces, si somos cristianos, estamos llamados a obrar en justicia. Satanás tendría razones suficientes para acusar de maldición a un cristiano que anda comprando cosas robadas, porque va a apelar delante de la justicia de Dios y va a decir, mira, es tu hijo, pero mira cómo compró algo que se lo robaron una noche antes a un joven al que golpearon, al que maltrataron o al que apuñalearon por robarle eso, y tu hijo lo compró que porque se lo estaban vendiendo a muy bajo precio. Entonces es una razón para acusar, ¿sí? Por eso es importante que analicemos esto y, como les digo, lo se mueve bajo la justicia. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Ahora, también dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, en el reino de Dios hay una justicia. Y nosotros tenemos que observar esa justicia si queremos ser libres de toda maldición. Yo por eso les comentaba en la clase pasada. A ver, muchas veces y en muchas iglesias se dice, vengan que aquí le liberamos de las maldiciones, venga yo le oro y quiebro todas sus maldiciones. Y muchas veces los cristianos incautos, sí, claro, creen y venga y óreme y creen que sencillamente por una oración, no, hay cosas, hermanos, que hay que analizar. Y bien es cierto que muchas maldiciones las tenemos que quebrantar a través de una confesión, que ya más adelante lo hablaremos, pero aquí cuando hay temas de justicia, hermanos, en medio, nosotros no podemos quebrantar una maldición sin resolver los asuntos de justicia. Entonces, si hemos comprado objetos robados, ¿sí? O sea, insisto en esto, desarrollemos sagacidad. O sea, si alguien me ofreció algo muy favorable, muy barato, muy por debajo del precio que realmente tiene, hombre, juzguemos primero las cosas. ¿Quién es esa persona? La conozco, es de confianza. El objeto que me vende, conozco su procedencia. Sé que era de ella, sé que lo compró ella, lo compró nuevo. O bueno, sé que era de su propiedad. O sea, esas cosas hay que juzgarlas. Pero sencillamente porque tal joven, tal pibe vino aquí y me ofreció y que esto está muy barato, venga, comprémoslo. Sin conocer su procedencia, entonces al instante se instala una maldición de robo sobre la casa de esa persona. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta maldición empieza a afectar también a las personas que están en casa, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto? Y aquí les voy a hablar rápidamente de un principio espiritual. Resulta que, a ver, el mundo espiritual se mueve bajo jurisdicciones, ¿sí? Bajo gobiernos. Y la fragmentación mínima de las jurisdicciones o de los gobiernos es una casa. O sea, esa es la célula
de los gobiernos espirituales. No hay una fragmentación más pequeña que una casa. Por eso, si usted observa en el Antiguo Testamento, se destruía la casa entera. Cuando Coré se abrió la tierra y se lo tragó a él y a su casa. Cuando el Señor salvó a Noé, lo salvó a él y a su casa. Y así sucesivamente. Porque cuando algo entra en una casa, afecta a todos sus habitantes. Eso es un principio. Sobre todo si es la autoridad misma de la casa que le está abriendo la puerta. Entonces, cuando una autoridad de una casa adquiere un objeto robado, lo compró, sí, porque era muy barato, porque en el centro cuesta 20,000 y este me lo vendió en 2,000, entonces yo lo compré y aproveché y me lo traje. Ok, pero era robado, pero se lo quitaron a alguien la noche anterior. Se instala esta maldición. ¿Cómo se manifiesta esta maldición? Y aquí es importante que entremos a entender la sintomatología, ¿cierto? Porque, a ver, hermanos, en esto tampoco podemos nosotros ser, ¿cómo les digo? Es que a todo no le podemos llamar maldición tampoco. Nosotros tenemos que analizar bien la sintomatología de algo para entender realmente si está o no está operando una maldición. Entonces tenemos que entrar a comprender la sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología que se manifiesta cuando se instaló entonces una maldición causada por un robo? Bueno, se empieza a operar un robo en la casa. Muchas veces el dinero no alcanza. Y aunque todos ganan dinero, aunque todos traen dinero a la casa, el dinero parece que se esfumara. El dinero se va. El dinero no rinde, no alcanza para nada. O sencillamente empiezan a presentarse en robos en la casa. Es que se nos robaron esto, o es que a mi hijo lo atracaron en tal parte, es que a mi papá le quitaron la moto, en fin, comienzan a manifestarse en robos repetidas veces en los miembros de la familia. Ahora, no debe ser así en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, si constantemente están presentándose en robos en los miembros de una familia, más si es cristiana, hay que prestarle atención a esto y decir, aquí hay una puerta abierta. Algo está operante aquí en nuestra casa. A algo le permitimos entrar. Algún miembro de la familia abrió una puerta de robo y está generando destrucción. Ahora, mire lo que dice Zacarías 5:4, desde el verso 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Yo no sé si usted lo ha observado, pero las personas que se habitúan a robar, sus casas tienen esta cualidad. Son casas deterioradas, son casas que nunca le pasan pintura, casas que son ya casi para caerse, ¿sí? Porque la maldición les está consumiendo. Ahora, el problema aquí es que nosotros como cristianos podemos llegar a participar de estas cosas de la forma en que yo les estoy diciendo, ¿sí? Como comprando cosas que son robadas. Venimos a participar entonces del robo, ¿sí ves? Consciente o inconscientemente. Y esto es muy peligroso. Ahora, las cosas se pueden agravar todavía aún mucho más,
Por ejemplo, cuando hay muertes por robo. No, es que por robarle ese teléfono lo apuñalearon y el joven murió desangrado allí donde lo robaron. Bueno, la persona le robó el teléfono y resulta que al otro día se lo vendió y el cristiano dijo, ve, está barato, yo lo compro, sí. Ahora, el asunto ahí todavía es mucho más grave, porque la maldición se intensifica. No solamente porque hay robo en el objeto, sino porque también hay sangre. Así que se convierte en un objeto doblemente anatema, doblemente maldito. Y sobre él opera una maldición de destrucción, de robo y de muerte. ¿Cómo se manifiesta esto en una familia? Bueno, no solamente a través del robo, no solamente a través del atraco, sino que también vemos que los miembros de la familia empiezan a sufrir o accidentes, ¿sí? Accidentes de tránsito, o que igualmente le apuñalearon por robarle, en fin, empiezan a sufrir las mismas experiencias. Y muchas veces en aquella casa no se entiende, o el cristiano no comprende, y entra a reclamarle a Dios y a decirle, bueno, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me ocurre esto? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me apuñalearon por robarme el teléfono? Y muchas veces es que yo compré un teléfono que nunca supe su procedencia y era un teléfono robado y apuñalearon a alguien por vendérmelo a mí, o a mi papá, o a mi mamá, o a alguno de mi familia, ¿sí? Entonces, miren hasta dónde las cosas se pueden extender cuando no somos inteligentes a la hora de discernir el mundo espiritual. Y le reclamamos a Dios y muchos hasta se enojan con Dios y hablan mal de Dios. Es que mire, Dios no me quiere, pero el problema no está en Dios. Y eso es importante que lo entendamos. Nunca el problema de nuestra vida va a estar en Dios. Dios nos ama. Por eso nos da su ley y por eso nos da su palabra, mire. De hecho, por eso viene esta palabra a su vida, para alumbrarnos y hacernos entender nuestros errores, de modo que los podamos corregir y de modo que no nos veamos involucrados en estos asuntos. Sí, entonces, les aclaro nuevamente, una de las razones por las que se puede presentar una maldición repetitiva de robos y de accidentes, inclusive de muertes en una familia, es porque puede haber un objeto que se adquirió, pero era robado y muchas veces hubo sangre a la hora de robar ese objeto. Y por comprarlo a bajo precio, ¿sí? No se discernió que era un objeto anatema y se trajo un objeto anatema a la casa sin tener en cuenta estos detalles. Vamos a continuar y vamos a avanzar. Igualmente hay que tener en cuenta, hermanos, objetos que nos regalan, su procedencia. Siempre tenga en cuenta su procedencia. Las personas que nos regalan estas cosas, ¿sí? No sean cosas también adquiridas por robo o por sangre. Y aún las que nos encontramos en la calle, tengamos cuidado con eso. Es más, qué bueno que los cristianos, los hijos del Señor, no se habitúen a esto de llevar a sus casas cosas encontradas en la calle, cosas que estaban tiradas en la basura. Es que esto estaba bueno y me lo llevé a la casa. Hermanos, si lo botaron a la basura es porque ya no sirve. En fin, muchas veces esas cosas traen su aire, ¿sí? Traen su contaminación, pero bueno, eso entra en un tema que vamos a tratar más adelante, ¿sí? En relación a este tipo de objetos. Espero que sobre el concepto de lo robado estemos claros y que tengamos siempre esa sagacidad y ese buen juicio de juzgar algo cuando nos ofrecen con el pretexto de que, mire, esto es muy barato, esto está muy bajo precio, cómpremelo ya. Tengamos cuidado, juzguemos por el Espíritu primero las cosas. Y así no vamos a llevar una maldición a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Ok, continuamos entonces con objetos anatemas. Objetos de uso sexual. ¿Pero de qué tipo de uso sexual? De uso sexual en prácticas abominables, porque recordemos que el texto base que hemos traído es no llevarás cosa abominable a tu casa, ¿cierto? Deuteronomio 7:26. Del todo la aborrecerás, para que no seas anatema.
¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas abominables, dice Deuteronomio 7:26, que son anatemas, es decir, están bajo maldición. Entonces todos los objetos que se usan en prácticas sexuales abominables se constituyen también en objetos anatemas. Ahora, ¿qué prácticas sexuales abominables? Bueno, yo creo que las conocemos y la Biblia también nos las menciona, como orgías, como prácticas homosexuales, bestialismo, violaciones, abusos infantiles, prostitución, ¿sí? Entonces, todos los objetos vinculados a este tipo de prácticas se convierten en objetos abominables. Y al convertirse en objetos abominables, se transforman a su vez en objetos anatemas. Es decir, una maldición reposa sobre estos objetos. Y cuando en casa se llevan o se mantienen estos objetos, se establece en el aire de la casa un espíritu de asolación sexual. Mire, por eso yo les digo que hay que prestar atención a la sintomatología, porque cada maldición se manifiesta de una forma distinta de acuerdo a su naturaleza. De acuerdo al problema, así se manifestará la maldición. Entonces, si el problema es por un objeto de naturaleza sexual, la maldición se empezará a manifestar en esta esfera. Entonces vamos a mirar que de pronto un miembro de la familia está sufriendo de promiscuidad, o es que la chica se prostituyó, o es que, pero ¿por qué si esta niña fue criada en los caminos de Dios, por qué de un momento a otro se prostituyó? Esto ha ocurrido, esto ha pasado. Y muchas veces es porque está esto operante en casa, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de objeto vinculado a este tipo de prácticas se convierte en un objeto anatema, ¿sí? De las cosas que hemos mencionado, como videos, películas, CDs de películas, bestialismos, pornografía y todo esto, está vinculado a estas prácticas abominables y hacen que se posee en la casa del cristiano, si es que posee estas cosas, un anatema. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí empezamos a entender, porque a ver, muchos cristianos no aceptan estos temas que nosotros estamos presentando, porque dicen, no, es que nosotros somos cristianos y no puede existir ninguna maldición en los cristianos, y muchos nos rechazan por esto, pero está bien, aceptamos que no debe existir maldición en los cristianos, pero también tenemos que aceptar que no debe existir robo entre el pueblo de Dios, que no debe existir abominación, que no debe existir este tipo de objetos en casa de ningún cristiano. Es decir, un cristiano no puede decir, yo tengo esos objetos, pero a mí nada me pasa. No, eso no funciona así. No. Si realmente un cristiano se proclama libre de toda maldición, a su vez tiene que estar libre de todos estos objetos anatemas. Él no puede proclamar libertad de una maldición cuando posee estos objetos en casa. Mientras los objetos estén en casa, la maldición va a estar en casa. ¿Sí? Y creo que el Señor ha sido muy claro en eso al decir, no llevarás cosa abominable a tu casa. ¿Por qué? Porque es anatema, del todo la aborrecerás para que no seas anatema. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos. Mire, las prendas mismas se contaminan y la Biblia lo enseña. En Judas la Biblia menciona que hay que aborrecer la ropa misma contaminada por su pecado. Judas, en el versículo 23, la carta de Judas, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces mire cómo la ropa misma puede impregnar
la maldad, el pecado y la contaminación, así como la ropa misma puede impregnar también la unción, como la ropa del Señor Jesús. Solo con tocar la ropa de Él los enfermos serán sanos. O la ropa de Pablo también dice la Biblia. Entonces, la ropa misma se contamina. Entonces, hay lugares donde se practican cualquier tipo de prácticas sexuales. Hermanos, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos de tener cuidado de estos lugares. Bueno, yo no sé aquí cómo los llaman. A ver, en Colombia se llaman moteles. ¿Qué es un motel? Un motel es una especie de hotel, pero son lugares destinados para encuentros sexuales únicamente, ¿sí? No sé si aquí también se llaman motel, no sé, u hotel, bueno, pero yo creo que usted me entiende a qué lugar me refiero. Muchas veces cristianos acostumbran ir a estos lugares y dicen, no, es que yo voy con mi esposa, pero hermanos, estos lugares están impregnados porque en estos lugares cualquier persona paga por ir allí y allí se practican orgías, allí se practican cualquier tipo de práctica que usted se pueda imaginar. Entonces las prendas mismas impregnan esta contaminación, las ropas mismas, las cobijas mismas, las sábanas mismas impregnan esta contaminación y después de que una pareja de cristianos que sencillamente porque soy casado yo puedo ir y van a un lugar de estos, están allí, tienen su intimidad, pero muchas veces después que salen con cierta maldición operante y por eso se producen a veces después adulterios o después se producen divorcios. Se pueden desprender de estas cosas y uno puede ignorarlo. El cristiano puede decir, hombre, pero ¿por qué se terminó mi hogar? Pero muchas veces si empieza a recordar y a darse cuenta, bueno, mis problemas comenzaron a partir de esta fecha. ¿Qué pasó en esa fecha? No, en esa fecha estuve en un lugar de esos, fui con mi esposa allá. Hay que tener en cuenta esos detalles porque, como les digo, o sea, las ropas mismas, las prendas mismas se impregnan y se convierten en objetos anatemas. Por eso la Biblia habla de que nuestro lecho debe ser sin mancilla, ¿sí? Entonces hay una santidad también en el lugar allí de la pareja en casa, en su cuarto, en su habitación, en su cama. Hay una santidad en esto, ¿sí? Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Y así de la misma manera, todos estos objetos que les comento, que tengan participación en todo este tipo de prácticas, ¿sí? De abusos, ¿sí? De violaciones, en fin, todas estas cuestiones adquieren una atmósfera de maldición. Y todos estos objetos deben de ser declarados anatemas, es decir, tienen que ser dedicados a la destrucción. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Creo haber sido claro ahí con el tema de los objetos de naturaleza sexual, ¿no? Recuerde que si tienen alguna duda, alguna inquietud, si quieren preguntarnos algo a través de esta línea misma de WhatsApp, pueden hacerlo, ¿sí? Estamos para responder también sus preguntas y sus inquietudes. Vamos entonces a continuar. La ropa que nosotros vestimos, es importante juzgarla. Eso es importante, hermanos. Bueno, ya hablamos, ¿cierto? Ya hablamos en Judas cómo la ropa misma puede impregnarse. Pero a la vez, la ropa misma puede venir contaminada, ¿sí? Mire, el mundo es una cosa terrible y un cristiano debe saber vestirse. Si usted entra a Facebook, por ejemplo, y por curiosidad usted encuentra una marca de ropa, ¿sí? Una boutique, que su nombre es Maldita Sea. Es una marca de ropa. Sí, búsquela. Si quiere la puede buscar por curiosidad
entre a Facebook o entre a Google y busque ropa de marca Maldita Sea. Y es una boutique, es crea ropa, ¿sí? Tiene su línea de diseño y así se llama, Maldita Sea. Entonces, cuando uno, hermanos, va a comprar ropa, uno tiene que tener en cuenta qué se va a poner, ¿sí? Porque recordemos que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Entonces, Él tampoco quiere que sobre nosotros posen prendas de maldición, ¿sí? Así que, si nosotros nos estamos vistiendo con una remera de Maldita Sea, ¿cierto? Y después nosotros entramos a decir, bueno, pero ¿por qué nos va mal en lo que hacemos? ¿Por qué el negocio no prospera? ¿Por qué? Y Señor, pero mire, si es que yo aporto para tu obra, si es que ¿por qué yo no prospero en esto? Bueno, hay que tener en cuenta también cómo nos estamos vistiendo, ¿cierto? Parta de allí, imagínense esta ropa de esta marca. Entonces, allí la marquilla pequeña, allí, Maldita Sea. Ya viene una maldición sobre la ropa. Y obviamente, pues quien se vista de estas prendas, pues también participará de esta maldición. O sea, tenemos que ser entendidos, hermanos, que en el mundo se mueve un mal, una maldad. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y el mundo entero implica en las productoras de cine, las grandes tiendas diseñadoras de ropa, el mundo entero implica en las grandes universidades, o sea, el mundo entero está bajo el maligno. Así que nosotros en nuestra misión de establecer el reino de Dios, nosotros tenemos que tener siempre un juicio espiritual de las cosas con las que nos relacionamos y la ropa que nos ponemos. Entonces, mire usted esto. Tenga en cuenta de que su ropa no sea de esta marca. Hay ropa que trae simbología ocultista. Esto es importante que lo tenga en cuenta. Toda simbología es una señal. Eso es ley en el mundo físico y en el mundo espiritual. Por ejemplo, si usted va y el semáforo está en rojo, ¿qué le está indicando la luz roja? Que debe detenerse. Eso es una señal. Si la luz está verde, la luz le está indicando que puede continuar. Eso es una señal. Cuando usted va y sale en su auto de aquí a Buenos Aires, en la ruta habrán muchas señales. Y cada señal le está indicando algo. Bueno, eso ocurre con la simbología. Hay simbología de naturaleza ocultista. Y ahí en las guías que les envío, en el PDF, hay dos imágenes para darles un ejemplo de esto, de la simbología satanista en la ropa. Por ejemplo, está la estrella de 5 puntas, ¿cierto? Imagen del macho cabrío, que es una estrella utilizada entre los rituales satanistas. Bueno, yo creo que ya la conocemos y sabemos su significado. Y bueno, hay otras simbologías también de naturaleza ocultista, pero la simbología es mucha. Entonces, cuando uno se viste de ropa de simbología ocultista, uno está dando una señal al mundo espiritual. Usted sale por su calle con su remera y sí, ahí está el símbolo satanista. No, es que yo no lo conozco. El mal no juzga así. No, él no lo conoce. Yo no sé si lo conozca, pero él lo lleva puesto. A ver, les pongo un ejemplo. Supongamos que una persona que nunca ha venido a la ciudad viene a la ciudad y va en una moto, pero nunca había venido a la ciudad, entonces no sabe que la luz roja del semáforo es para detenerse, él no sabe. Entonces, como él no sabe, él sigue derecho. ¿Qué va a ocurrir? ¿Será que no va a pasar nada porque él no sabía? No, sencillamente pues va a chocar con otro auto o con otra moto. El hecho de que él no supiera que la luz roja era para detenerse, eso no lo libra de las consecuencias de omitir una señal o un símbolo. Pasa lo mismo, hermanos. Si nosotros nos vestimos con ropa de simbología ocultista, entonces cuando salgamos a la calle, cuando estemos en casa,
nuestra vestimenta misma estará emitiendo una señal al mundo espiritual de algo. Y este objeto, por ser ocultista o de esta naturaleza, se convierte en un objeto anatema. Y a su vez nos hace anatemas también y nos genera una destrucción a nosotros. Y por eso se manifiesta una sintomatología ocultista en nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta a través de persecuciones, a través de sueños. Es que tengo pesadillas, sueño con espíritus, con demonios, es que me aruñan, pero hermano, yo no sé qué pasa si yo soy cristiano. Bueno, también tienes que analizar cómo te estás vistiendo, o sea, qué simbología tiene tu ropa, ¿sí? Porque a veces hay estampados de inclusive dioses de otras naciones, de otras culturas en la ropa, animes que son de naturaleza satanista, simbología como lo que hemos venido diciendo, que es meramente relacionada con el enemigo. Entonces el enemigo reclama lo que es de él, y si nosotros nos vestimos con ropa que él mismo ha inspirado a diseñar, pues obviamente eso será una razón para que él también nos ataque y maldiga nuestras vidas. ¿Sí me hago entender con esto, hermanos? O sea, el asunto es de que nosotros desarrollemos un entendimiento espiritual. De esta misma manera también hay ropa de incitación sexual, ¿cierto? Sobre todo hay mucha ropa que viene con mensajes en inglés, y como a veces no entendemos del todo bien el inglés, pues sencillamente nos compramos la ropa porque nos pareció bonita y pues la vestimos, pero nunca ni siquiera nos hemos dado a la tarea de hombre, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto que está inscrito acá qué quiere decir? Eso es importante, ¿cierto? Por ejemplo, hay ciertas remeras para mujer, para dama, que en la parte aquí del frente de sus senos dice en inglés, bésame. Entonces, mire, ya sale dando una información pública, ¿sí?, sobre partes íntimas de su cuerpo. Entonces está dando una incitación sexual misma, y muchas veces sin darse cuenta, ¿sí? Muchas veces hasta sin saber qué dice allí. Entonces, hermanos, esto es una palabra un poco de exhortación en este seminario, en el sentido de que nosotros debemos ser entendidos, ¿sí? O sea, nosotros no podemos ser pueblo sin entendimiento. Pablo mismo dice de que nosotros no debemos dar lugar al enemigo, porque es que el problema es ese, hermanos, que es que a veces le damos lugar para que nos dañe, para que nos afecte, y esto es lo perjudicial. Entonces, tengamos en cuenta qué escrituras hay sobre nuestra ropa, porque pues nosotros como cristianos, hermanos, o digamos una dama cristiana, una mujer que teme a Dios, pues no le queda bien andando con una remera en la calle donde en su seno diga bésame, ¿cierto? Ahora, muchas veces, como les digo, el mensaje viene en inglés, ¿cierto? Kiss me, y uno no sabe inglés y uno dice, bueno, pues que eso qué será, eso no es nada, pero ya hay una información, ¿sí? Otras veces más atrevidamente viene en español y ya, y a veces no nos importa, pero se está dando una señal espiritual, y muchas veces esto también hace que este tipo de prendas, al ser abominables para Dios, en prendas anatemas, y traen una maldición sexual también. Y muchas veces se empiezan a experimentar visitas de espíritus incubos y subcubos. Estos espíritus, ¿qué son? Son espíritus de naturaleza sexual que vienen y tienen relaciones sexuales con la persona mientras ésta duerme. La persona está soñando que está teniendo sexualidad con alguien, pero no es más que un espíritu incubo o subcubo que está teniendo sexo con la persona, y la persona siente el placer sexual, ¿sí? Inclusive al despertar siente como si efectivamente hubiera tenido sexo con alguien, pero no es más que un espíritu subcubo o incubo que está viniendo, pero es porque tiene una razón para venir y hacer esto.
Y muchas veces es en esta incitación que consciente o inconscientemente se está dando al mundo espiritual a través de una forma de vestir, a través de un mensaje en la ropa. Bueno, creo que me he hecho entender, ¿sí? Sin embargo, una vez más les digo, si tienen dudas en relación a estos temas, si quieren compartirlas con nosotros, pueden escribirnos, ¿sí? Estamos para socializarlo y para ir resolviendo las dudas. Seguimos entonces la próxima semana con la ayuda del Señor con este tema. Como les decía, este tema lo vamos a tocar ampliamente en varias clases. Bueno, no sé si 3 o tal vez más, no sé. Pero la idea es tratar de mostrar más ampliamente la infinidad de objetos anatemas que hay en este momento, que como les decía al principio, ahora más que nunca el enemigo ha proliferado estos objetos con un propósito y una estrategia de llevarlos a todo hogar cristiano para que haya destrucción y para que haya maldición. Pero yo sé que si somos un pueblo entendido, vamos a saber discernir todos estos objetos, los vamos a echar fuera de nuestra casa y de esta manera le vamos a impedir toda entrada de destrucción al enemigo en nuestros hogares. Vamos entonces a terminar aquí y bueno, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias a Dios por su palabra, que es la que nos enseña y la que nos edifica. Y también agradezco a cada uno de ustedes por esa buena disposición de oír estos mensajes y de compartirlos también con aquellos que ustedes consideran que realmente también necesitan oírlos. Quedamos entonces para la próxima clase con este mismo tema, con la clase 2, la sección B de maldiciones causadas por objetos. Dios me los bendiga a todos y que tengan un excelente resto de noche.